que al final las recuperemos. Bien, voy a comenzar con Alfonso Enrique Islas Rodríguez. Él es QFB y doctor en Ciencias Biomédicas por la UNAM. Es profesor e investigador, titular C de la Universidad de Guadalajara. Tiene una larga trayectoria en ciencia y en comunicación de la ciencia y en el despertar de vocaciones. Recibió el Premio Nacional FunSalud en Dermatología en 1994 y entre sus publicaciones recientes destacan artículos científicos sobre el microbioma y la respuesta inmune innata. Es aficionado al cine, la música rock, jazz y la clásica. Muchas gracias. Enseguida tenemos a Carol Perelman. Sí, bienvenido, doctor. Tenemos a Carol Perelman, que es QFB, brillante QFB por la Facultad de Química de la UNAM. Obtuvo el oro en las Olimpiadas de Química Nacionales y el bronce en las Panamericanas del 96. Hoy en día es una talentosa divulgadora de la ciencia y es directora del Jardín Weizmann de Ciencias. Sus trabajos recientes se centran en long COVID y en el cambio en las vocaciones científicas y percepción de la ciencia a partir de la pandemia de la COVID-19, por los cuales obtuvo el tercer lugar del Premio Periodismo de Ciencia e Innovación Comecit en el 19 y el segundo lugar del Premio Jorge Flores Valdés al mejor producto de divulgación de la pandemia por la Somedit en el 2020. Le gusta leer, estar con sus 4 hijos y escuchar música clásica. Gracias, Mariana, y gracias a la Sociedad Química por la invitación. Bienvenida. Tenemos también a Martín Bonfil Olivera, que es químico farmacéutico biólogo, también por la Facultad de Química de la UNAM. Él es técnico académico de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y se aboca a la comunicación pública de la ciencia y tiene diversas publicaciones sobre esta línea. Entre sus reconocimientos son varios, pero está la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de creación artística y extensión de la cultura, que obtuvo en el 2005, y el primer lugar en el primer concurso de artículos de divulgación en temas de frontera del 94. Disfruta de la música barroca, la lectura y las redes sociales. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Gracias. Ahora tenemos a Paula Jimena García Reinaldos. Ella es química y doctora en Ciencias Químicas por la UNAM, egresada con mención honorífica de ambos programas. Hoy es coordinadora de docencia en el Instituto de Química de la UNAM. Se dedica a investigar sobre la divulgación de la ciencia y la educación química y pone en práctica la creatividad como eje para discurrir sobre temas científicos. Entre sus publicaciones recientes voy a mencionar solo 2. Este pegamento podría ayudarte a ser como Spider-Man y Humo en tus ojos, la emergencia ambiental por partículas suspendidas en la Ciudad de México. Es amante del automovilismo y le gusta la música de The Beatles y Queen. Bienvenida. Muchas gracias, Mariana. Me da mucho gusto poder compartir este espacio con todos ustedes. Muchas gracias. Bienvenida también. Y finalmente tenemos a Carlos Mauricio Castro Acuña. Él es ingeniero químico y doctor en Ciencias Químicas por la Facultad de Química de la UNAM. Es profesor de tiempo completo de la Facultad de Química. Obtuvo la medalla Gabino Barreda en los estudios de posgrado. Sus líneas de investigación versan en la docencia en electroquímica y química de interfaces y tiene entre sus publicaciones varias, tiene varios libros como Química al alcance de todos, editado por Personal Alhambra, y La Química hacia la conquista del sol, un libro muy reconocido de la serie Ciencia para Todos del Fondo de Cultura, de química lógica, jugar tenis y escuchar música de todo tipo. Bienvenido. Muchísimas gracias. Mi agradecimiento a la Sociedad Química de México y encantado de poder compartir un ratito con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar con una forma de trabajar un poco distinta y vamos a proyectar un video para detonar la conversación sobre el tema. Segundo Congreso Internacional de Educación Química de la Sociedad Química de México. Estamos en esta mesa de diálogo. Esta mesa de diálogo tiene que ver con el título tentativo de pelear por el presupuesto para la divulgación científica, aspectos estructurales
y ausencia de políticas de Estado. La agenda que se propone es las definiciones, o sea, precisarlas, qué es divulgación, enseñanza de las ciencias, cuáles son los modelos de divulgación. Un segundo punto es la divulgación en México. ¿Quién fue Luis Estrada? Las figuras institucionales de la SOMEDICIT y del CONACYT, junto con algunos otros organismos. Posteriormente, la propuesta es qué son los planetarios y los centros de divulgación. Para, en un tercer punto, discutir qué es la cultura científica, la figura de Ron Dbir como autor que propone una sociedad de conocimiento. De manera que, pues iniciando con este icono, con este fetiche que personalmente tengo, que es Charles Darwin, que parece que nos está prohibiendo hablar de la ciencia. Y no es así. La divulgación científica es un conjunto de actividades que interpretan y hacen accesible el conocimiento científico a la sociedad. Es decir, todas las labores que se llevan a cabo para que el conocimiento científico llegue a las personas interesadas en entender o informarse de este tipo de conocimiento. La divulgación pone su interés no solo en los descubrimientos del momento, por ejemplo, la determinación de la masa del neutrino, sino también teorías más o menos bien establecidas o aceptadas socialmente, como la teoría de la evolución de Charles Darwin, o incluso campos enteros del conocimiento científico. Por otra parte, la educación científica ya no solamente divulgación científica, es el ámbito relacionado con el intercambio y la transmisión del conocimiento, contenido y procesos científicos con individuos que tradicionalmente no se consideran parte de la comunidad científica. Estudiantes, que pueden ser niños, también pueden ser universitarios o adultos, dentro del público en general también interesados en el campo de la enseñanza de las ciencias y que comprenden contenidos el método científico, algunas ciencias sociales como pedagogía de la enseñanza y bueno, pues estas currículos y guías para la enseñanza de la ciencia brindan expectativas para el desarrollo de la comprensión por parte de los estudiantes a lo largo de todo el curso de educación, desde primaria, secundaria y más allá. Desde luego las materias clásicas son la física, las ciencias de la vida, las ciencias de la tierra, las ciencias del espacio y las ciencias humanas, desde luego. Ahora, todo esto tiene que ver con valores, desde luego. Los valores científicos tienen que ver con pues, la enseñanza de la ciencia, la forma de obtenerla y de usarla en diferentes contextos, resaltando siempre estos valores como posibilidad de educar para la vida, para la ciudadanía, para ser mejores ciudadanos, como actividad humana, como cultura, la ciencia en la sociedad del conocimiento, que es un interés social, desde luego, que nos haga ciudadanos críticos, responsables, que tengamos habilidades, actitudes y valores que nos den competencia, que nos formen como seres humanos, que tengamos honestidad, racionalidad, autocrítica, perseverancia, objetividad. En conclusión, nada se logra si no se aprende. Si la ciencia escolar no se entiende, ninguno de sus valores se alcanza y su enseñanza es inútil. Hay un modelo del déficit para la divulgación de la ciencia, incluso para la educación científica. Este modelo del déficit implica una visión simplista de la ciencia como un cuerpo de conocimiento ya terminado y definitivo. Una identificación en este modelo del déficit negativa del público, como gente profana, en el conocimiento de los expertos, es decir, una gran plano inclinado entre el experto que está arriba y la gente común que está abajo. La atribución de la causa de los desencuentros entre la ciencia y el público
tiene que ver con la ignorancia y con la incomprensión por parte de este último, y esto significa o constituye el modelo del déficit para la divulgación y la educación. El experto que está arriba, que sabe mucho, y la gente común de la calle que no sabe y que tiene un gran déficit. Sin embargo, el modelo democrático propone un establecimiento, una relación de igualdad entre científicos y no científicos, que enfatiza el diálogo como una precondición para resolver los desacuerdos entre esos expertos, grandes científicos y los profanos. El reconocimiento de formas de experticia múltiple y en ocasiones conflictivas que pueden articularse entre sí mediante el debate público, desde luego, abierto y constructivo. La comprensión de las relaciones entre la ciencia y el público, no solo por referencia al conocimiento puramente formal, sino además otros factores como los valores mencionados, pero el poder y la confianza. En México, una figura señera y icónica de gran referencia es Luis Estrada Martínez, que vivió entre 1932 y murió en 2016. En los años 70 me tocó conocerlo. Luis Estrada ganó el premio Caringa que otorga la UNESCO en 74, y yo lo conocí por esos años en el Poliforum Siqueiros en Insurgencia, en donde congregó al público a nivel divulgativo para hablar de la física, para hablar de las ciencias, tal como lo hemos platicado. Este hombre, Luis Estrada, fundó el Centro de Comunicación de la Ciencia en la UNAM, que fue posteriormente la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Una referencia fundamental. Pasando a un organismo estructurado desde el gobierno, desde luego, desde el Estado, el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, tiene actualmente un departamento, una dirección, mejor dicho, de acceso universal al conocimiento, que enfatiza el derecho de la población a gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico, y que requiere una política efectiva de ciencia. La Dirección de Acceso Universal al Conocimiento está concebido como una instancia que propicia la interacción entre la sociedad y los especialistas en comunicación pública del conocimiento especializado para lograr los fines de la divulgación. Su objetivo principal es poner a disposición del público los resultados de las investigaciones actuales y establecer espacios que fomenten un modelo democrático que ya planteamos. La siguiente a la que me voy a referir es la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, que tiene que ver mucho con Luis Estrada, fundada en 1986 por destacados científicos. Es una agrupación de nuevo no gubernamental, sin fines de lucro, integrada, mejor dicho, por divulgadores científicos, técnicos, periodistas, comunicadores. Tiene la misión de fortalecer esta cultura científica de la población a través de diferentes acciones para fomentarlo. Paso, por cuestiones obvias del tiempo que está a disposición, a abordar el tema de los planetarios y los centros de ciencia, de divulgación y educación científica, más de mi ámbito local, en el estado de Jalisco, con un referente nacional que es el de Marinela Servitje, y el Papalote, el museo no público, un museo, sí es público me refiero, pero no de una iniciativa pública, sino que es privado, y que más bien quiero referirme a que tanto el Papalote como el Planetario Severo Díaz Galindo, que se inaugura en 1981, como el Trompo Mágico, que se inaugura ya en los años 2000, junto con el Planetario Lunaria, son ejemplos de planetarios y centros de divulgación y de enseñanza de la ciencia muy peculiares, que han carecido. Por ejemplo, no menciono al Museo Universum de la UNAM,
porque es un ejemplo contrario, en donde sí ha tenido toda la estructura necesaria para funcionar, sino que en estos casos quizá Marinela Servitje y el Palote sean un ejemplo muy interesante, pero en los 4 casos que estoy planteando son museos, planetarios y centros que no han tenido esta estructura que estoy mencionando antes, de foros, de consejos, de sociedades de divulgación, sino que han sido promovidos por figuras casualmente femeninas, Marinela Servitje como una hija de un gran empresario, Carmen Romano, que esto sí es un mito, lo digo abiertamente, que se dice, aunque no encontré evidencias de ningún tipo, sino que es más bien un trascendido entre los divulgadores, que presionó a su esposo, entonces presidente de la República, para que se construyera el planetario Severo Díaz Galindo en Guadalajara. El tercer caso es Joan Novoa, que es otra mujer valiosa, que es esposa de un gobernador en Jalisco, que promovió, empujó fuertemente la creación del trompo mágico, pero no con una estructura, insisto, que es la que he venido evocando antes, sino más bien con un interés personal muy valioso, pero sin estructura. Y el último ejemplo que conozco más es el planetario Lunaria, que tiene que ver con otra mujer valiosa, que es Lorena Arriaga, que es también esposa de un gobernador de Jalisco más reciente, que empujó fuertemente la construcción del planetario Lunaria, pero de nuevo sin una estructura que lo soporte firmemente. De manera que esa es la problemática que vengo a compartir, de una pelea por un puesto para que esta divulgación y esta enseñanza de la ciencia se pueda dar de manera óptima, pero que lamentablemente en estos casos, sobre todo en los públicos, el planetario Severo Díaz Galindo, el trompo mágico y el planetario Lunaria no han tenido el soporte de una estructura sólida de instituciones que lo permitan. De manera que mi propuesta es que tengamos a esta divulgación y esta enseñanza de las ciencias más en el ámbito cultural, promovido por la UNESCO, más en el ámbito de Ron Beer, este autor de una propuesta de innovación, de una sociedad del conocimiento que haga más económica la puesta en marcha de un planetario, de un centro, que son muy caros, que requieren muchos recursos, y que en este caso Ron Beer propone una sociedad del conocimiento en donde en cafés, en bares, en lugares de la vida cotidiana se llevan a cabo actividades de divulgación y de enseñanza de las ciencias de manera mucho más lúdica, mucho más económica, y que nos permita una transferencia del conocimiento en cualquiera de los modelos del déficit o el democrático, que desde luego es más idealizado, ¿no? para poderlo utilizar estos objetivos. De manera que es tan solo una provocación para dialogar en esta mesa, pues retroalimentar y tener su opinión. Muchas gracias. Uy, buenísimo el video, pues abrimos boca. Si alguien de los panelistas quiere comentar algo al respecto, muchísimas gracias, doctor Alfonso. No, hombre, a ustedes por escucharme. A sus órdenes, estoy muy interesado en sus opiniones, desde luego. Pues yo me adelanto a comentar, bueno, además de decir que es un excelente video, un excelente resumen así muy apretado de gran parte de la situación, y creo que abordas un tema fundamental, ¿no? La falta de apoyo en general en nuestro país, que seguramente es un problema al menos de toda Latinoamérica,
pero en particular esto que señalas, ¿no? De proyectos que a veces surgen como producto de un gobierno y que cuando cambia ese gobierno, pues pueden quedar abandonados, perderse. Yo sé de muchos casos así. El último que me enteré fue el Centro de Ciencias de Sinaloa, que en su momento fue un gran proyecto y se ha dejado abandonado, luego se ha retomado, luego se ha vuelto a abandonar. Entonces, una opción que yo conozco de otros países como Costa Rica es el fundar estos proyectos con fideicomisos asociados que les permitan sobrevivir independientemente de los vaivenes del gobierno. Claro. Y bueno, ese es mi comentario, una idea nada más. Claro. No sé si pueda replicarte o comentarte, Martín, Mariana, doctora Mariana, ¿es correcto? Por favor, adelante. Lo que pasa, y ojalá fuera de un gobierno completo, Martín, como señalo, es a veces una sola persona, que es la interesada en el proyecto, en este caso esposas de gobernadores en los 3 casos, y bueno, el de Marinela está un poco aparte, desde luego, que una vez que dejan de ser incluso esposas por alguna otra razón, pues el apoyo desaparece, el apoyo nunca ha sido real, simplemente fue como una especie de concesión del gobernador a su señora esposa, y es fatal porque no tuvo una base ciudadana, no tuvo una base estructurada en ningún modo, ¿no? Entonces, casi una tragedia que no quise llevarlo a ese terreno, pero que sí lo es, ¿no? Sí lo es. Muchas gracias.